Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bendiciones para todas ustedes y todos ustedes. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero, de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia, en California. En esta ocasión damos gracias a Dios, como siempre, por darnos el privilegio de podernos dirigir a ustedes a través de estos medios. El domingo pasado tuvimos serios problemas con la transmisión en vivo desde nuestro santuario porque el internet falló. Tuvimos bastantes problemas técnicos, así que les pedimos una vez más excusas por todo lo que pasó. Pero aquí estamos, delante del Señor y delante de ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por recibirnos allí donde quiera que ustedes se encuentren, viendo esta transmisión a través del Facebook, a través del YouTube o a través de cualquier otro medio donde usted lo esté mirando, en el Twitter, en el Instagram. Gracias, muchas gracias por estar siempre en sintonía de nuestros programas. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema interesante, un tema lindo de la palabra de Dios, con el cual concluimos esta serie de mensajes acerca del Sermón del Monte que nos llevaron desde el mes de julio. Sí, fueron 20 programas exactamente dedicados para estudiar un poquito lo que es el Sermón del Monte. Así que vamos esta noche a terminar con esta serie de programas. Y en la célula de hoy, pues quiero que ustedes también se conecten a nosotros y en oración con el Espíritu Santo para que Él dirija nuestros corazones. Así que te invito a que inclines tu rostro para que nos pongamos en este momento en oración. Padre eterno, gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y gracias por darnos este bendito privilegio, Señor, de poder dirigirnos a ti hoy, en oración, en alabanza, en exaltación a tu nombre. Oramos, Padre, que por favor tú dirijas nuestra mente hacia los propósitos que tienes con tu palabra para nosotros el día de hoy. Que quites de nosotros todo lo que no es tuyo, Señor, y que nos permita disfrutar de tu bendita palabra, que la podamos poner en nuestro corazón y que sobre todo la podamos poner en práctica en nuestra vida, para que nosotros seamos esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Bendice a cada oyente, a cada persona que nos está mirando hoy desde su hogar, desde su trabajo, donde quiera que se encuentre. Bendice a cada persona que está transmitiendo este programa en este momento. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Así que hoy quiero compartir con ustedes el tema que el domingo estábamos compartiendo y que denominamos un carácter inquebrantable. Y quiero que hablemos acerca de un carácter inquebrantable porque cuando nosotros estudiamos el Sermón del Monte, vemos que en todo el tiempo, todo durante este pasaje, que es uno de los sermones más grandes, más largos, más extensos que Jesús pronunció mientras estuvo con sus discípulos en vida, y es el primer sermón que menciona el Evangelio de Mateo. Vemos cómo el Señor precisamente a través de este mensaje nos dirige hacia el desarrollo del carácter cristiano. Es fundamental que nosotros aprendamos a caminar con Dios. Es fundamental que nosotros vivamos la vida en el Espíritu. Pero es muy fundamental que nosotros aprendamos a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y ese fue simplemente, más que simplemente, ese fue específicamente el mensaje de Cristo a través del Sermón del Monte. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar un carácter inquebrantable? ¿Por qué razón es importante desarrollar un carácter inquebrantable? Porque cuando nosotros desarrollamos un carácter inquebrantable, un carácter como el de Jesús, entonces nuestra vida se fortalece. Nuestra vida espiritual se fortalece nuestra fe. Y con ese carácter inquebrantable nosotros podemos enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Nosotros podemos vencer todas las acechanzas del enemigo. Todos los dardos de fuego de Satanás los podemos apagar. Todo aquello que el enemigo quiera meter a nuestra mente, nosotros podemos rechazarlo porque tenemos el carácter de Cristo. Cuando vemos todo lo que Jesús nos dice a través de este Sermón del Monte, vemos que Jesús trató con nuestro ser interior. Trató cómo nosotros debemos
manejar nuestras relaciones, cómo debemos manejar nuestro matrimonio, cómo debemos manejar nosotros todas aquellas circunstancias de la vida que nos rodean, cómo debemos responder a nuestros enemigos, cómo debemos amar, cómo debemos perdonar, cómo debemos tratar a las personas que están alrededor de nosotros. Jesús nos enseña desde la parte espiritual hasta la parte emocional. Nos enseña de una manera maravillosa cómo nosotros podemos y debemos tener o desarrollar nuestro carácter. Por eso le hemos llamado un carácter inquebrantable. Justamente en los últimos versos del Sermón del Monte, en el capítulo 7, en el verso 24, habla Jesús acerca de la parábola de los dos cimientos. Y dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Todo el que oye, no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y luego dice: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Qué tremenda esta palabra para concluir ese precioso Sermón del Monte. Jesús dice y nos advierte y dice: cualquiera que oye estas palabras. Si tú estás escuchando estas palabras, si tú participaste de toda la serie del Sermón del Monte, aunque sea una parte de ella, a ti también está hablándote el Señor a través de este pasaje hoy. Cualquiera que oye estas palabras mías, que no son palabras de hombre, que no son palabras de los apóstoles ni los discípulos, eran las palabras del mismo Señor Jesucristo. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó sus casas sobre la roca. Pero más adelante dice: pero el que las oye y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Y ahí está el punto importante. ¿Sobre qué bases estás tú edificando tu vida? Si tú escuchas la palabra del Señor, si tú has atendido la palabra del Señor y la pones en práctica, entonces tú serás como aquella persona que construyó su casa sobre la roca. Pero si las has escuchado y no las has puesto en práctica, sino que simplemente fuiste un oidor olvidadizo, entonces serás tratado como ese constructor insensato que construyó su casa sobre la arena. Aquí el pasaje nos dice claramente que el hombre que construyó su casa sobre la arena, dice: vino la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Pero el que construye sobre la arena, mira cómo nos dice. Dice: cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, se azotan la casa y la casa se cae. Interesantísimo cómo el Señor Jesús nos habla aquí. Si tú construyes tu vida sobre la roca que es Jesucristo, sobre la roca de la palabra de Dios, si tú desarrollas un carácter inquebrantable, como el carácter que el Señor nos enseña a través de esta escritura, entonces podrán venir todos los problemas que vengan a tu vida. Podrás tener todas las dificultades que tú te imaginas, los vientos, las tormentas, las dificultades más horribles que pudieran pasar, pero tú te mantendrías firme porque estás parado sobre la roca. En cambio, aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios, pero nunca ponen en práctica nada de lo que el Señor les enseña, pues cada vez que viene una tormenta, cada vez que viene un problema, inmediatamente se quebrantan, inmediatamente sucumben ante las dificultades, ante las tentaciones, ante el pecado. Por eso es tan importante entender lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Nosotros debemos tomar cada una de las palabras que el Señor nos enseña y sembrarlas en nuestro corazón, ponerlas en práctica en nuestra vida, porque solamente así nosotros podemos enfrentar al mundo con un carácter férreo, con un carácter inquebrantable.
Hay en la Biblia un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención y es José. En el libro de Génesis está la historia de José. Y es una historia apasionante, una historia, y entre otras cosas, muy entretenida cuando uno la lee así. Pero nos enseña mucho justamente acerca de una persona que desarrolló un carácter como el de Cristo, un carácter íntegro, un carácter que solamente dependía de Dios. José era el hijo menor de Jacob. José, como ustedes saben, era el niño mimado del papá. Y José pasó por diferentes dificultades en su vida. Sus hermanos, envidiosos de él porque su papá lo consentía más que a ellos, lo quisieron matar, pero finalmente lo dejaron abandonado en un pozo en el desierto y lo vendieron a unos comerciantes de esclavos. No obstante esto, fue vendido como esclavo de un capitán del ejército egipcio. Y estando como empleado, como esclavo del capitán egipcio, la esposa del capitán Potifar quiso abusar de él, quiso seducirlo sexualmente y él no sucumbió. Y por causa de eso fue llevado a la cárcel. Estando en la cárcel, un hombre a quien él interpretó el sueño, que le dijo que iba a salir de la cárcel, le prometió que iba a interceder por él ante el faraón para que lo dejara libre. Sin embargo, también se olvidó de él y lo dejó abandonado allí. Pero después vino la recompensa. Él pudo interpretar, fue el único que pudo interpretar el sueño del faraón. Y el faraón había dicho: aquel que puede interpretar mi sueño, lo voy a hacer el segundo al mando después de mí. Y así sucedió. Él le pidió a Dios sabiduría. Él encomendó al Señor esa tarea y pudo revelarle al rey, al faraón, justamente qué era lo que él había soñado. Y faraón cumplió lo que había dicho. Constituyó entonces a José como el primer ministro de todo el imperio egipcio. Y durante 7 años, ese imperio egipcio prosperó como ninguna otra región en el mundo. Pero después vinieron los años de la sequía. Y el único que tuvo la posibilidad de sobrevivir a toda la sequía, a toda la hambruna, fue Egipto. Y Egipto se convirtió en el proveedor de alimentos para toda la región. Eso, por supuesto, empoderó más al emperador, al faraón, al rey. Y era José el artífice de todo esto. La historia de José es maravillosa. Pero hay algo interesante en la vida de José. José fue un hombre de un carácter inquebrantable. Él no se quebrantó en el momento en que sus hermanos lo quisieron matar. Él no se quebrantó en el momento en que lo vendieron como esclavo. Él no se quebrantó en el momento en que la esposa de Potifar trató de seducirlo sexualmente. Él no se quebrantó cuando fue echado a la cárcel. Él no se quebrantó cuando el amigo que estuvo en la cárcel incumplió su promesa de hablar o de interceder ante el faraón. Él se mantuvo firme porque tenía un carácter resuelto, porque tenía un carácter de vencedor, porque tenía el carácter de Cristo. Y lo interesante de la historia de José es que dice que José fue prosperado en todo lo que hizo porque el Señor estaba con él. Escucha bien esto. José fue prosperado en todo lo que hizo porque el Señor estaba con él. Estuvo con él cuando sus hermanos lo intentaron matar, cuando sus hermanos lo vendieron, cuando fue seducido por la esposa de Potifar, cuando fue traicionado en la cárcel. En todo tiempo José fue bendecido por el Señor. Contó con el respaldo de Dios. Y es que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros desarrollamos un carácter como el de Cristo, cuando nosotros desarrollamos un carácter inquebrantable, cuando nuestro carácter está firme en la palabra de Jesús, cuando nosotros hemos puesto nuestra vida sobre la roca. Si nosotros desarrollamos ese carácter de Jesús, es decir, si somos discípulos semejantes a Cristo, nosotros podremos estar absolutamente convencidos de que Dios estará con nosotros, de que Dios nos respaldará. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. No se trata simplemente de pedir por pedir,
Se trata de permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. El apóstol Pablo dijo: el que se enojaba, que no se enoje más; el que robaba, que no robe más; el que chismeaba, que no chismee más; el que hacía cosas malas, que no las haga más, que cambie. Eso significa tener un nuevo carácter. Nacer de nuevo en Cristo Jesús no significa volvernos más religiosos, no significa volvernos fanáticos, no significa volvernos legalistas. Significa querer cambiar nuestro carácter. Jesús le dijo a Nicodemo que solamente aquellos que nacen en agua y en espíritu pueden nacer de nuevo. Y Jesús, yo creo que quiere decirnos a nosotros esto: que nazcamos de nuevo, que abandonemos esa vieja criatura, esa vieja persona que éramos, con tantos defectos, con tantos pecados, con tantos vicios, con tantas imperfecciones, y que pensemos a caminar como Cristo nos enseñó, sin juzgar a los demás, perdonando a los que nos hacen daño, amando a nuestros enemigos, haciéndole a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros, no deseando a la mujer del prójimo ni el hombre del prójimo, no mintiendo, no engañando, no andando preocupados por todas las cosas en la vida, no dejándonos engañar por filosofías vanas o por sutilezas de algunas personas que quieren engañarnos, sino manteniéndonos firmes en la palabra del Señor. Yo estoy convencido que si tú le pides al Señor la guía del Espíritu Santo en tu vida y tú empiezas a poner en práctica lo que el Señor Jesús nos ha estado enseñando, estoy absolutamente convencido de que tu vida será próspera. Y entonces, así como dice en la tercera carta de Juan, como dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te va a prosperar en todas las cosas, porque tú estás desarrollando el carácter de Jesucristo, porque tú estás desarrollando el carácter de Cristo. En otras palabras, estás desarrollando el carácter de Dios. Y eso significa que tú estás caminando correctamente con Dios. Eso significa que tú estás caminando en santidad, y entonces Dios va a bendecir tu vida. Quiero invitarte en esta ocasión para que oremos al Señor. Quiero que tú y yo nos juntemos para pedirle al Señor por una bendición especial, una bendición para tu vida. Que Dios te ayude a abandonar ese carácter irascible, de mentira, de pecado que antes tenías, y empieces ahora a desarrollar el carácter de Cristo. Te invito a que oremos para despedirnos en esta noche. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Hoy, Señor, delante de ti te pedimos que por favor nos ayudes a desarrollar el carácter de Cristo. Que seamos humildes, pero que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a perdonar a los que nos hacen daño, a darle la mano a los que nos necesitan. Que sepamos, Señor, obedecer siempre tus mandatos. Ayúdanos, Padre, en toda necesidad. Suple todo lo que nos haga falta, Señor. Que mientras nosotros vamos creciendo cada vez más, Señor, en nuestro carácter, que vaya creciendo igualmente nuestra fe. Para que así cuando vengan, Señor, los dardos del diablo, cuando vengan los dardos del enemigo, cuando vengan los ataques de las tinieblas sobre nosotros, nosotros podamos estar confiados y seguros porque estamos parados sobre la roca. Ayúdanos a desarrollar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Bendice a cada persona, Señor, que en esta hora nos está mirando. Pido bendición para sus vidas, que tú les guardes y les protejas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, por favor no nos olvidemos de orar por nuestros hermanos, amigos y quizá familiares en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Perú, en Chile, en Venezuela y aquí en los Estados Unidos. Estamos pasando momentos muy difíciles. Los huracanes, las tormentas, la violencia social, los problemas económicos y políticos nos están agobiando. Oremos para que el Señor tenga cuidado de nosotros también en nuestra salud. Cuidémonos, protejámonos, pero sobre todas las cosas, oremos los unos por los otros. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les amo en el Señor. Que tengan una feliz y bendecida semana. Gracias.